Número 1. Impacto de un asteroide de 1 kilómetro. Un cuerpo rocoso del tamaño de una ciudad entra en trayectoria de colisión. Los observatorios lo detectan, refinan su órbita y al superar el umbral de alerta, se coordinan para seguimiento, simulaciones y escenarios de impacto en tierra u océano. Velocidad de entrada, 12-20 km/s. La fricción comprime el aire. Aparecen plasma y una onda de choque que precede al objeto. Si cae en tierra, abre un cráter de kilómetros y genera una ráfaga hemisférica con eyecciones incandescentes capaces de provocar incendios y colapsos. Escenario más probable: océano. El golpe eleva una columna de vapor y agua supercaliente. El desplazamiento origina un megatsunami. Las primeras olas llegan en minutos y la forma de bahías y estuarios amplifica su altura. En paralelo, la onda de choque rompe ventanas a gran distancia y daña redes eléctricas y de comunicaciones. En la estratosfera, sales y partículas reducen la luz solar por semanas o meses, bajan la temperatura y alteran la lluvia. Disminuye la fotosíntesis y se resienten cosechas. Puertos, aeropuertos y vías costeras quedan fuera de servicio. Se interrumpen cadenas de suministro. Prioridades: búsqueda y rescate, agua potable, refugios en zonas altas, energía de emergencia y evacuaciones. La recuperación depende del sitio y la preparación. Zonas altas restablecen antes. Áreas bajas requerirán nuevos mapas costeros y reconstrucción prolongada. Conclusión: un asteroide de 1 kilómetro no extingue la vida, pero puede desestabilizar sociedades enteras. La diferencia entre crisis y catástrofe está en detección temprana, planificación costera y cooperación internacional. Número 2. Erupción de un supervolcán. Un supervolcán es una caldera enorme con un reservorio de magma que puede abarcar decenas de kilómetros. La alerta típica: el terreno se eleva milímetros a centímetros, aparecen enjambres sísmicos poco profundos y aumentan los gases. Con esos datos, los observatorios refinan modelos, fijan niveles de alerta y preparan escenarios de evacuación. Cuando la presión supera la resistencia de la corteza, ocurre la ruptura. Pueden darse explosiones freáticas locales y luego la erupción principal, una columna de ceniza que alcanza la estratosfera. Cerca del centro caen bloques y bombas. A distancia viaja ceniza fina movida por el viento. El peligro más letal en el entorno son los flujos piroclásticos, nubes densas y muy calientes que bajan a gran velocidad y cubren valles en minutos. En ciudades lejanas, la caída de ceniza reduce visibilidad, colapsa techos débiles, contamina agua y afecta la respiración. La aviación se detiene porque la ceniza daña turbinas y sensores. A escala regional, los aerosoles de azufre reflejan parte de la luz solar. Durante semanas o meses baja la temperatura media, cambian las lluvias y disminuye la radiación sobre cultivos. La cadena de suministro se resiente. También se registran fallas eléctricas por acumulación de ceniza. La gestión prioriza: evacuar zonas de alto riesgo, refugios con agua segura y energía de respaldo, limpieza de techos y vías, y monitoreo de aire y fuentes hídricas. La recuperación es gradual: restablecer servicios críticos, limpiar ceniza, reparar infraestructura y apoyar agricultura y transporte. Y, conclusión: una erupción supervolcánica no extingue la vida, pero puede generar impacto global severo. Vigilancia científica, preparación ciudadana y planes de evacuación bien ensayados marcan la diferencia. Número 3. Supertormenta solar y apagón geomagnético. El Sol a veces lanza eyecciones de masa coronal, nubes de plasma con campos magnéticos que viajan a millones de km/h. Si una se dirige a la Tierra, los observatorios estiman su llegada entre 15 y 72 horas y emiten alertas. Al chocar con la magnetosfera, el campo terrestre se comprime. El efecto vistoso son auroras en latitudes inusuales. El crítico, corrientes inducidas que se cuelan por líneas metálicas como redes eléctricas, oleoductos y cables largos. En órbita, satélites acumulan carga,
sensores fallan y la orientación se degrada. El GPS pierde precisión. En aviación se evitan rutas polares y se activan procedimientos de comunicaciones alternas. En superficie, las variaciones rápidas del campo generan corrientes en transformadores y subestaciones. Parte se convierte en calor, acelera el desgaste y dispara protecciones. Resultado posible: apagones regionales y caída intermitente de telecomunicaciones. En ciudades, semáforos y pagos electrónicos se detienen. Estaciones de bombeo trabajan con respaldo y las llamadas se congestionan. Hospitales y centros de datos dependen de generadores y combustible disponible. Las eléctricas aíslan secciones y reinician por etapas para evitar daños permanentes. Tras el pico, la red se estabiliza si el equipamiento resistió. Para mitigar un evento mayor se requieren monitoreo solar continuo, protocolos de desconexión controlada, transformadores de reemplazo, protección contra corrientes inducidas y planes de contingencia para agua, salud y comunicaciones. Una gran tormenta solar no destruye el planeta, pero puede pausarlo. Prepararse hoy reduce el apagón de mañana. Número 4. Colapso climático abrupto. El sistema climático de la Tierra funciona como un engranaje delicado. Cuando uno de sus componentes se rompe, puede arrastrar al resto hacia un cambio repentino. Estos puntos de no retorno no ocurren en un día, pero al activarse, avanzan solos y empujan al planeta a un estado distinto. Uno de los primeros riesgos es el derretimiento acelerado de Groenlandia y la Antártida Occidental. Al perder hielo, disminuye el albedo, entra más calor y el deshielo se retroalimenta. El agua dulce que llega al océano altera las corrientes marinas y acelera la subida del nivel del mar. En el Ártico continental, el deshielo del permafrost libera enormes cantidades de dióxido de carbono y metano, gases que intensifican el calentamiento. El océano también está en juego. Si la circulación del Atlántico se debilita, las lluvias cambian de patrón, las tormentas se modifican y las olas de calor se vuelven más frecuentes. En los trópicos, la Amazonia depende de su propia humedad. Menos lluvia y más incendios pueden convertirla en sabana, con pérdida masiva de carbono y biodiversidad. En mares cálidos, los corales sufren blanqueamientos repetidos, afectando a millones que dependen de la pesca costera. En la superficie, los extremos se encadenan: sequías, incendios intensos, inundaciones repentinas y olas de calor prolongadas. Ciudades y campos sufren al mismo tiempo, con agua impredecible, cosechas inestables y redes energéticas al límite. El colapso climático no es un final inmediato, es una pérdida de estabilidad. Evitarlo requiere reducir emisiones, proteger ecosistemas y preparar sociedades. La diferencia entre adaptación y crisis está en las decisiones que se tomen hoy. Número 5. Pandemia de alta transmisibilidad y letalidad. Un virus con capacidad de transmitirse rápido y causar enfermedad grave representa uno de los mayores riesgos globales. En un mundo interconectado, un brote local puede convertirse en pandemia en cuestión de semanas. Aeropuertos, estaciones y redes de transporte funcionan como canales que aceleran la propagación, llevando el patógeno a miles de kilómetros antes de que aparezcan los primeros síntomas en la población afectada. El impacto inicial se siente en los hospitales. Áreas de urgencias se saturan con pacientes que llegan en pocos días. El personal de salud, equipado con mascarillas y trajes protectores, enfrenta turnos interminables. El aislamiento de casos confirmados y sospechosos busca cortar cadenas de transmisión, pero exige camas, respiradores y recursos que no siempre están disponibles. En paralelo,
Los laboratorios trabajan sin descanso para identificar la secuencia genética, desarrollar pruebas rápidas y comprender el comportamiento del virus. La sociedad experimenta cambios inmediatos. Escuelas y oficinas adoptan trabajo remoto. Eventos masivos se cancelan. El uso de mascarillas, la higiene constante de manos y el distanciamiento social se convierten en normas cotidianas. El transporte público, los mercados y las fronteras aplican controles que ralentizan la vida diaria. La economía resiente la caída del consumo y la interrupción de cadenas de suministro. La salida depende de la ciencia y de la coordinación internacional. Vacunas desarrolladas en tiempo récord, tratamientos eficaces y cadenas de frío para distribuir millones de dosis son la base de la recuperación. Una pandemia no desaparece sola. La preparación, la solidaridad y la rapidez en la respuesta definen la diferencia entre una crisis controlada y una catástrofe global.